Vamos al estudio de primero de Pedro. Estamos en el capítulo 2 y queremos considerar los versos 13 al 17 hoy en día. Y para comenzar, debemos pensar en lo que está pasando en el mundo actualmente, porque los que están en Perú están esperando una decisión en cuanto a quién será su próximo presidente. En Chile había discusiones en cuanto a tal. En Bolivia han cambiado recién de presidente, igual en Ecuador, y en los Estados Unidos también hay cosas en cuanto a la dirección civil de los gobiernos humanos. Y hoy deseamos considerar la sumisión a las autoridades civiles. Y los versos que tenemos para considerar comienzan así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y como repaso debemos decir que hemos visto que el verdadero cristiano controla sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Y aunque no es de este mundo, sino extranjero y peregrino, eso estamos dedicados a hacer el control de pensamientos, palabras y acciones. Y esto hace que, absteniéndonos de celos, contiendas y divisiones que brotan de nuestros propios corazones, y con todo esto, los gentiles vean nuestro buen comportamiento en la iglesia. Pero ahora, no solo esto, sino también nos comportamos rectamente ante las autoridades civiles. Y a esto pasa ahora Pedro en su primera carta. Y primeramente consideramos lo que dice en el verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Pedro lo pone claro usando la palabra toda. Las instituciones humanas no son todos buenos. Hay instituciones y leyes buenas y hay malas. Pero Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, estamos considerando no únicamente los presidentes buenos, no solo los gobernadores buenos, no solo los alcaldes buenos,
sino estamos considerando toda institución humana, toda ley humana. Eso es lo que estamos considerando. Y nos preguntamos al principio, ¿por qué sometemos a toda institución humana? Y Pedro lo pone bien claro, por causa del Señor. Por causa del Señor. Y es la voluntad de Dios, dice en el verso 15. Y podemos ver en Romanos 13 que estos gobernantes, estos oficios civiles, son ministros de Dios mismo. Leemos en el capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Por causa del Señor, obedecemos a los gobernantes civiles. Ellos son puestos por parte de Dios. Y el verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que es la voluntad de Dios que nos sometemos a toda institución humana. Y el verso 4 dice en Romanos 13, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Los presidentes, buenos o malos, los gobernantes, los alcaldes, los policías, estos son ministros de Dios, servidores de Dios. Y es una de las razones por la cual debemos someternos a estos gobernantes. Por causa del Señor, nos sometemos. Es la voluntad de Dios que nos sometemos y ellos son ministros de Dios haciendo en el mundo una obra para Dios. Esta es la razón por qué nos sometemos a toda institución humana. Y esto incluye reyes, presidentes, gobernadores, alcaldes, la policía, y podemos ver la actitud de Dios en cuanto a esto en Proverbios, el capítulo 8. Y el verso 15 y 16, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Eso pone bien claro que son puestos por Dios. Y podemos entonces tomar el ejemplo que aunque sea un dictador, nuestro presidente, como fue César en los tiempos de Pablo y Pedro, dice el verso 7 de Romanos 13, les pagamos impuestos. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
aunque sean dictadores, aunque tienen ideas malas, debemos someter a nuestros dirigentes civiles. Aunque sea dictador como César, pagamos los impuestos, como dice también Cristo en el capítulo 22 de Mateo, cuando estaban preguntándole, Cristo contestó en el verso 21, le dijeron que la moneda era de César y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dar a César lo que es de César, aunque sea un dictador. Y lo que leímos en el verso 7 de Romanos 13, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O puede ser como en el caso de Gedalías, el gobernador que fue puesto por Nabucodonosor en Jerusalén. En el segundo de Reyes, el capítulo 25, habla de que el rey de Babilonia puso a Gedalías, un judío, como gobernador de Jerusalén y de los que quedaron todavía en la tierra prometida. Y se levantó unos rebeldes contra Gedalías, diciendo, nosotros no queremos servir a los babilonios, nosotros vamos a ir a Egipto, y tú que has sido puesto por el rey de Babilonia, eres contra nuestras ideas de cómo debemos ser gobernados. Y entró uno y le mató. Y después llevaron todo el pueblo yendo a Egipto. Así que aunque el gobernador sea pro Babilonia, como Gedalías, no debemos rebelar. O, pensando en la policía o un soldado, podemos pensar en lo que Cristo dijo en Mateo 5 y el verso 41. Mateo 5, 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Era costumbre de los soldados en el tiempo de Cristo encontrar a alguien en la calle y decir, lleva mi carga, y aunque sea una milla, debemos llevarlo 2. O es decir, ser sujetos a la policía, a los soldados. Esto también nos hace pensar en el capítulo 3 de Tito, y el verso 1, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que vemos que Pedro desea que nos sometamos a las autoridades civiles, aunque sean dictadores como César, aunque sean puestos por Babilonia, por los paganos, como fue Gedalías, o aunque sea un soldado que nos pide llevar su carga, debemos someter a las autoridades que Dios ha puesto en el mundo. Y otra razón, aparte de los consejos que hemos considerado, podemos considerar en el verso 3 de Romanos 13, y como dice Pedro también en lo que leímos, que decía, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores, a los gobernantes
es dado la espada, como dice en Romanos 13 y el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El Estado, los gobiernos civiles, les es dado la espada, y la espada significa lo que Dios dijo a Noé en el capítulo 9 de Génesis y el verso 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La espada es dado al gobierno civil para matar a el que mata a otro, o es decir, el castigo capital. Cristo también lo dijo a Pedro cuando dijo, meta tu espada, porque el que toma espada será matado por espada. Así que están para castigar a los malos. Y esto es cosa buena, porque ellos, la ley civil, los gobernantes, la policía, no pueden crear la justicia, pero sí pueden controlar la injusticia. Por esto tienen el poder de castigar, porque la justicia solo se produce por medio de creer en Cristo y tener el Espíritu Santo en nosotros. Y esto no pueden hacer los poderes civiles. Pero a ellos les es dado la espada para controlar la injusticia. Y eso nos hace pensar entonces que debemos también alabar, o es decir, debemos apreciar a los gobiernos que alaban a el que hace el bien. Y esto dijo Pedro también en los versos que estamos considerando, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y en Romanos 13, Pablo dice lo mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque él es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Note que dice, es servidor de Dios para tu bien. Los poderes civiles hacen su obra de gobernar para nuestro bien. Ellos mantienen una forma de paz para los obedientes. Alaban a los obedientes y castigan a los desobedientes. Y como Pablo dice en 1 de Timoteo, el capítulo 2, 1 de Timoteo 2, en los primeros versos, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, los poderes civiles gobiernan castigando a los malos, alabando a los que hacen el bien, y dice Pablo que eso trae vida quieta a los que creen en Cristo.
y reposo a toda piedad y en toda piedad y honestidad. O es decir, estos gobernadores, que sean buenos o malos, están puestos por Dios para traer paz y bien para nosotros que creemos en Cristo. Y esto da, como dijo Cristo, oportunidad a que los incrédulos glorifiquen a Dios. Como dice Mateo 5:16, de que dejemos brillar nuestra luz y ellos por ver nuestras buenas obras darán gloria a Dios. Así que los gobiernos ayudan para que Dios recibe gloria y ellos alaban a los que hacen el bien. Pero me estás diciendo, pero hay gobernadores malos y hay gobernadores y presidentes que hacen leyes malos. Estamos diciendo que nos sometemos a toda institución humana, pero hay excepción. Hubo excepción en el tiempo de Daniel cuando sus 3 amigos fueron obedientemente ante la imagen que había levantado el rey Nabucodonosor. Ellos sometieron a toda institución y siendo invitados fueron al llano de Dura. Pero estando allí, dijeron al rey, en el capítulo 3 de Daniel y el verso 18, que no pudieron adorar a la imagen. Si llegaron, no resistieron, aunque fueron llevados ante el rey, no resistieron la captura, el tomarlos por los oficiales, sino fueron sin resistir a los oficiales ante el rey para ser juzgado por el rey. Y en el verso 18 dice, y si no, si nuestro Dios no nos libra de tu mano, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, la única excepción de no obedecer a las instituciones humanas es si ellos ponen ley contra la ley de Dios. Y estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, resistieron no la invitación a ir al llano de Dura, no la captura que fueron llevados ante el rey. Esto no resistieron, pero sí resistieron la demanda de adorar, de arrodillarse y adorar a la imagen, porque fue contra la ley de Dios. Y Pedro dijo lo mismo con Juan ante el Sanedrín cuando dijo en Hechos 5:29 que debemos hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. O con las palabras exactas, y ahora os digo, mas si es de Dios, 29, no 39, 5:29 de Hechos, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que hay excepción, pero la única excepción no es que nuestro presidente es malo, no es que fue puesto por un babilónico, no es que se comete adulterio. La única razón, la única excepción de obedecer a las instituciones humanas es si hacen leyes contra lo que dice la palabra de Dios. Hemos considerado entonces lo que Pedro está enseñando, que antes hemos considerado nuestro comportamiento en la sociedad, pero ahora estamos considerando nuestro comportamiento ante las autoridades civiles. Y él dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores
y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora entonces consideramos que esta es lo que hemos presentado, lo que presenta Pedro aquí, es la voluntad de Dios. Y podemos recordar que Pablo nos dice lo que es la voluntad de Dios en 1 de Tesalonicenses y el capítulo 4, en los versos 3 al 5 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que nuestra santificación es lo que Dios quiere para nosotros. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Hasta ahí. Entonces tenemos que ver que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que vivamos piadosamente y haciendo bien, dice Pedro, haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando dice haciendo bien, está hablando de una acción. No estamos, Pedro no está hablando de no hacer nada, de quedar en la sociedad o en la iglesia o ante los reyes o los presidentes o los gobernadores o la policía, quietos y no hacer nada, sino haciendo bien. O es decir, que es una acción. Y eso es lo que dice Pablo en Timoteo 2:14, cuando dice que debemos ser celosos de buenas obras. O es decir, los cristianos verdaderos se llenan sus vidas con buenas obras, haciendo el bien. Y esto entonces trae un resultado. ¿Y qué dice Pedro que es el resultado? Hagamos callar la ignorancia de los insensatos. La ignorancia de los insensatos nos hace pensar en Efesios capítulo 4 y los versos 17 en adelante de Efesios 4 dicen así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nuestra sociedad está llena de esta avidez, de toda clase de impureza. Pero dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hagamos callar a la ignorancia de los insensatos por vivir piadosamente, no como vivían
antes o vivíamos antes, sino ahora hay un cambio en nuestra vida. Y lo mismo había ya enseñado Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y el verso 15, donde dijo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que la norma es alta y Pedro nos quiere animar, nos ruega avanzar hacia la norma alta. Y en el verso 16 de primero de Pedro 2 dice, como libres, o leemos del 15 de nuevo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, recuerda, esta es una acción, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así que en esta última parte de esta porción de primero de Pedro, queremos considerar que somos siervos libres. Casi parece una contradicción de términos. Pero dice Pedro, somos libres, y eso nos hace recordar lo que dice en Juan 8, el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y el verso 36, que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Cristo quien nos ha dado la libertad. En Él tenemos libertad. Y por eso Pedro está diciendo, como libres. ¿Por qué? Porque Él está escribiendo a verdaderos creyentes en Cristo, a los que están esparcidos por todo el mundo, peregrinos, extranjeros, pero libres, libres en Cristo. Y Gálatas capítulo 5 habla de las mismas cosas cuando dice en el verso 1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos ha hecho libres. Somos libres de la condenación de la ley, como en Romanos 8 dice en el verso 1, libres de la condenación de la ley, y en el capítulo 7 de Romanos, el verso 4, de la obligación de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo, en su vida, hemos cumplido perfectamente la ley de Dios. Así que nosotros podemos vivir libres de esa obligación, deseando servirle por amor y no por obligación. Y libres de la condenación de la ley, porque en Cristo tenemos la perfecta obediencia a la ley y somos libres de la condenación, como dice, siendo justificados en 8:1 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que somos libres en Cristo, libres de la condenación de la ley y libres de la obligación de cumplirlo perfectamente. Y también dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aunque hemos sido libertados en Cristo, por amor ahora deseamos servirle y somos siervos de Dios. Pero dice, algunos, hablando de la libertad, pregonando la justificación por fe sola, hablando de fe sola, fe sola, fe sola, algunos de estos que predican así, usan esa predicación y esas ideas como pretexto para la desobediencia.
Porque ellos dicen, es por fe, es por fe, es por fe. Y no sepan o no admitan que habrá un día de juicio en lo cual nuestras obras serán juzgadas. Y que la fe siempre produce buenas obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe. Y Dios va a examinar nuestras obras que son demostración de nuestra fe. Pero unos que predican la justificación por fe sola, lo usan como pretexto y viven en inmundicias. De esto habla Gálatas 3, el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que somos libertados, redimidos de la maldición de la ley. Pero no debemos usarlo como pretexto, como habla Pedro en el segundo epístola. El segundo de Pedro, capítulo 2. Leeremos de los versos 19 en adelante, donde dicen, les prometen, hablando de estos que hablan, por fe sola, por fe sola, por fe sola, Cristo ha hecho toda la obra, no nos toca preocuparnos de cómo vivimos, no nos toca preocuparnos de proseguir hacia el blanco, no nos toca perfeccionar nuestro carácter. Estos que predican así, después habla de ellos aquí en el capítulo 2 de segundo de Pedro, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o es decir, puede ser que fueron verdaderamente convertidos, verdaderamente justificados, pero su predicación de fe sola ha cambiado en libertinaje. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hubiera sido mejor que nunca hubiera conocido a Cristo, que conocerle y después apartar del camino recto de la purificación propia. Y dice, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Quieren hablar de la fe y no de los 10 mandamientos. Dejan los 10 mandamientos hablando de la fe y dice Pedro en el capítulo 2 de la segunda epístola, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estos usan la libertad por pretexto de vivir sin interés en guardar los 10 mandamientos. Pero los que hemos sido libertados en Cristo y seguimos en Cristo, le servimos, le amamos y guardamos sus mandamientos por amor y no por obligación. Somos siervos de Cristo, como dice en 1 Corintios capítulo 7 y el verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos esclavos de Cristo, aunque somos libres. Somos siervos de Cristo, aunque somos libres. Servimos a Dios en la persona
de nuestros gobernadores. Estamos sirviendo a Dios cuando obedecemos las instituciones humanas. Y esto nos anima a hacer, Pedro, para que callamos a las tonterías de los paganos, de los incrédulos. Así que cooperamos con Cristo, como él dice en Mateo 20, en el Mateo 11 y los versos 28 al 30, comenzando con el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el servicio con Cristo. Es el servicio que hagamos los que somos libres. Es un servicio liviano, porque dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, es servir. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así como siervos de Cristo, nos juntamos con Él en un yugo que los dos soportamos. O es decir, es una obra de cooperación. Y este es una obra agradable, porque nuestra porción es liviana y Cristo nos acompaña en todo el servicio. Así que la conclusión de este estudio podemos hacer con las palabras de Pedro mismo en el verso 17 del capítulo 2 del primer epístola, donde dice, honrad a todos. Honrad a todos. Así que nos está dando la manera como debemos vivir. Honrar a todos. No despreciar a nadie. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Eso nos hace pensar entonces en el amor fraternal que recomienda Pablo en Romanos 12 y Romanos 13 también. Y es un amor fraternal, como dice en Hebreos 13. Y el verso 1. Permanezca el amor fraternal. Y Pedro dice, amad a los hermanos. Es el amor fraternal. Y este es el amor que debemos hay en la iglesia, que hay entre hermanos. Pero no termina ahí, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Esta es una cosa más importante o más elevado, temer a Dios. No tememos a los hombres, los honramos. No tememos a los hermanos, los amamos. Pero sí tememos a Dios. Temed a Dios y honrar al rey. Así que los gobernantes civiles son puestos por parte de Dios. Él es quien pone reyes y quita reyes. Y es para nosotros, aunque nuestro gobierno está en un desastre, obedecer a toda institución humana, a menos que sea contra la ley de Dios. Y hoy en día, en Perú, en Chile, en los Estados Unidos, en Bolivia, en Ecuador, en muchos países del mundo, hay mucha diferencia de ideas en cuanto a las autoridades. Y unos dicen, estos no son de mi partido, o estos no me gustan sus leyes. Aunque sean buenas o malas, los obedecemos a menos que sea contra la ley superior, la ley de Dios. Así que la conclusión es honrar a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.